A ustedes gracias por estar aquí y espero que lo que les cuente pues les sirva de algo. Aquí les he puesto una lista, que más o menos puede ser exacta o no, pero en fin, hasta el año 1800 el mantenimiento era simplemente correctivo, algo se rompía y se arreglaba. A partir de 1910 aparecen los primeros equipos de mantenimiento porque aparecen las primeras fabricaciones ya en serie. En 1915 ya se empieza a hablar de mantenimiento preventivo, ya se empieza a hacer alguna previsión de antes de que ocurra el fallo. En 1930 se inicia el control económico de la calidad de los productos fabricados. En 1940 empieza a manejarse la estadística en el mantenimiento, más o menos, ¿no? En 1950 en Japón se inicia el control estadístico de la calidad de su museo. En 1950 también en Estados Unidos aparece el mantenimiento productivo. En 1960, más o menos, ¿no? Se inicia el mantenimiento predictivo, es decir, cuando ya los sensores empiezan a tener peso. En 1960 también, más o menos, se inicia el mantenimiento centrado en la confiabilidad. En el año 62 se inician los círculos de calidad. En el año 70 se generaliza el uso de ordenadores para la gestión de activos. Ya cuando ya los ordenadores empiezan a ser más potentes y hay capacidad más de gestión con ellos. En 1971 se inicia el concepto ese de mantenimiento productivo total, el TPM. En 1980 la optimización del mantenimiento planificado. Y luego pues hay una cosa rara, ¿no? Pero luego hablaré un poco. 2005, ayer, una nueva filosofía que se está intentando llamar la conservación industrial. En realidad, si nos fijamos en esa lista histórica, aparecen 4 etapas muy claramente diferenciadas. Una primera etapa, mantenimiento como reparación de máquinas y ya está. Una segunda etapa como mantenimiento como mejora de la calidad del producto. Una tercera etapa como mejora de la calidad del proceso. Y una última etapa que estamos entrando ahí, a mi juicio, que es la integración en el ecosistema. Mantenimiento de la máquina como parte del ecosistema. Esta evolución ha sido consecuencia, obviamente, de la evolución de las tecnologías, ¿no? De los materiales que se emplean, de las máquinas, los diseños y de los productos, que además tienen una característica, que cada vez son más complejos. Yo creo que la evolución del mantenimiento además se ha llevado sobre 3 pilares fundamentales, como lógico también, ¿no? Sobre la ciencia del diseño de máquinas y sistemas, el diseño, ¿no?, previo al mantenimiento. La evolución del conocimiento y la formación en todos los actores que intervienen aquí, desde diseñadores hasta mantenimiento, etc. Y la evolución de la propia sociedad que demanda productos cada vez más complejos. Así que sobre esos 3 pilares más o menos se ha ido desarrollando el mantenimiento. Yo voy a tratar solamente aquí un aspecto muy concreto, que es la práctica del mantenimiento. Al menos yo le llamo así, ¿no? No de la gestión, no de la planificación, sino de la práctica, un poco de la práctica, ¿no? Y voy a verlo de 3 puntos de vista. Desde el punto de vista del diseño y fabricación de productos, ¿qué tiene que ver eso con el mantenimiento? Desde el punto de vista de la formación y desde el punto de vista de la sociedad, cómo evoluciona la sociedad y cómo va exigiendo cambios en mantenimiento. En lo que se refiere a diseño y mantenimiento, a ese binomio, la primera etapa era hasta el año, como decía, 1800, ¿no? Antes de la primera revolución industrial, mejor dicho, antes de la primera fabricación interna. El diseño se basaba en la tradición, se pasaba de unos a otros. La herramienta de diseño era la experiencia, porque además el diseño y la fabricación eran un solo acto. Los fallos eran repetidos y el mantenimiento evidentemente era correctivo. En todo caso, algunas veces anticipándose un poco, pero nada más, ¿no? Le he puesto ahí una foto con intencionalidad, que es una taza. Esa taza es una taza japonesa de loza que se rompió y se arregló con hilo de oro. No sé, aquí los mayores, como soy yo, algunos se acordarán, o por lo menos en las películas, que antes pasaban por las casas, ¿verdad?, los liñadores, creo que se llamaban así, que arreglaban las losas rotas, ¿no? Porque la gente no tiraba las losas cuando se rompían. Esa es la primera cosa. La segunda etapa, ya el diseño se basa en el conocimiento de los materiales, en el estudio de los materiales y de su resistencia, aun cuando se asume algo que no es real, que esa época no se puede hacer otra cosa, que los materiales internamente eran homogéneos y isótropos, ¿no? Homogéneos y además tenían las mismas propiedades en todas direcciones. Aquí aparece una herramienta fundamental que son los ensayos de atracción, el Hook, módulo Young, todo aquello, ¿no? Y fue un paso esencial que se dio a finales del 1700, a primeros 1800, de esa época, ¿no? Se empezó ya a fabricar piezas calculando la resistencia previamente en su diseño previamente a la fabricación. Eso es un paso importante. Ahí ocurrieron fallos repetidos y esto ocurrió fundamentalmente en los ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles tenían ruedas, raíles, se rompían una y otra vez, ¿no? Y lo que hacían los ingenieros era, bueno, es que no puede romperse porque según mis cálculos esto resiste, ¿no? Pero se rompió.
Y entonces vieron un fenómeno nuevo que llamaron fatiga, ¿no? Empezaron a ver una rotura diferente, la fatiga. Y el mantenimiento siempre fue correctivo en ese momento. Ya en una tercera etapa, los estudios se siguen basando ahora en análisis de la fatiga. Y hay todo un periodo de los 30 y pico años donde se empiezan a hacer ensayos de fatiga, roturas de fatiga, porque el material no rompe en fatiga por el material, sino por la pieza que está construida también. Y por tanto los ensayos de fatiga hicieron miles y miles de ensayos en todos sitios. Inicialmente los ensayos se hacían las empresas que fabricaban y no lo contaban, hasta que poco a poco las universidades empezaron a expandir el conocimiento a través de los libros, ¿no? Eso siempre ocurre así. Y bueno, se empezó, y ya los resultados eran más fiables, digamos, eran menos fallos, pero seguían habiendo fallos. Y los dos fallos más espectaculares que hubieron fueron los barcos Liberty, que fue una serie de barcos que se construyeron en la Segunda Guerra Mundial para transportar material de Estados Unidos a Inglaterra, en suministros fundamentalmente. Estos barcos navegaban muy al norte para evitar los submarinos alemanes y empezaron a perderse barcos, ¿no? Hasta que al final uno no se hunde del todo, pueden tener a fiar y dice, mire, es que el barco se nos ha partido. Los ingenieros hacen sus cálculos y dicen, es imposible. No hay ningún punto de ese barco que se pueda haber roto, pero el caso es que se rompió. El segundo accidente también muy espectacular que quiero comentar son los Comet. Ustedes saben que los Comet fue el primer reactor comercial prácticamente que existió, y en el Atlántico Norte hubieron varios accidentes seguidos, ¿no? Uno de ellos fue cerca de las costas de Estados Unidos, lo recuperaron, lo miraron y vieron que efectivamente la rotura había sido por una grieta que progresó desde las ventanillas, que progresaba cuando se comprimía y descomprimía el agua. Así que ahí apareció ese nuevo concepto para los ingenieros, que era la rotura, la fractura. Es decir, dijeron, hombre, es que los materiales no son ni homogéneos ni sólidos. Así que el siguiente paso en el diseño es basado en la mecánica de la fractura, en el crecimiento de piezas, ¿no? No lo puedo extender mucho aquí, pero aquí lo que se asume ya es que el material no es ni homogéneo ni sólido. Las herramientas son las teorías de ensayo y de fractura, y los resultados son, bueno, desde luego elementos y máquinas más fiables, con menos fallos, pero con dos versiones que se derivaron fundamentalmente al mundo de la aviación, que era la vida segura y el fallo seguro. La vida segura quiere decir, en un periodo de tiempo, ese material, esa pieza o esa máquina no va a fallar o va a salir con un fallo controlado. Y el fallo seguro es, le permito que falle, pero no, el fallo no es catastrófico. Eso lo llevó al diseño más ligero, por ejemplo, de fuselaje de avión, a base de poner costillas soldadas. Mira que una grieta se produce y se paran la siguiente costilla. Ese es el fallo seguro. Y bueno, hay toda una historia de eso, ¿no? Y el mantenimiento ya empieza a ser predictivo. ¿Por qué? Porque ya hay sensores con ordenadores capaces de tomar información muy rápida y fiable, ¿no? Así que parece el mantenimiento ahí, el mantenimiento predictivo. En la última fase que estamos ahora, ya es un diseño basado en simulaciones más complejas, ¿no? Utilizando métodos de cálculo con definitos y otros, ¿no? Ya se asume, por supuesto, ya que los materiales no son ni homogéneos ni nosotros, pues, ¿no? La herramienta, como digo, son esas, ¿no? Y los resultados siguen siendo los dos: vida segura limitada y fallo seguro. El mantenimiento es predictivo, hace testear, sensorizar una máquina y testearlo continuamente. Este es un caso típico de hoy. Esto es un automóvil que tenemos nosotros, muchos de nosotros, y que tiene nada más y nada menos que los sensores que ustedes ven ahí. Sensores que sirven para seguridad de la máquina, sensores que sirven para testear la situación del motor y la transmisión, sensores que controlan la marcha, sensores de confort. Cada vez hay más sensores. Lo que sí pongo duda yo, un inciso, es que nunca tengamos un coche que circule automáticamente, sin conductor, ¿no? Y aparcan, ¿eh? Aparcan. Sí, aparca, sí, pero aparte me parece una estupidez, porque debería ser otro coche distinto, ¿no? Un coche de volante, no, eso es un paréntesis que lo cierro rápido, ¿no? Porque lo que decía antes es verdad, o sea, es que estamos hablando de un 20, un 30% de fiabilidad en ese tipo de sensores, en esos análisis que hacemos automáticos. El ser humano es mucho más potente que cualquier máquina que se haya construido nunca, ¿no? Lo que pasa es que un ser humano mal formado no es nada. Y bien formado es el órgano más potente que pueda haber, ¿no? Es como el médico, ¿no? Que sabe con mucha experiencia que entra al enfermo y usted tiene eso. El que no tiene experiencia ninguna le manda a hacer 40.000 análisis y encima se equivoca al final. Bueno, esa es un poco, digamos, como una pequeña referencia de cómo ha ido evolucionando el mantenimiento asociado al diseño de las máquinas, ¿no? Vamos a ver ahora cómo ha evolucionado el mantenimiento asociado a la propia evolución de la sociedad, ¿no? En sociedades pobres, digamos así por decir algo, sociedades pobres, ¿qué es lo que quieren? Máxima duración de las máquinas y de los productos. Cuanto más dure, mejor. Eso era antes así y
general, por lo que quieren eso, ¿no? Y por tanto un máximo mantenimiento correctivo, es lo que hacen los pobres, ¿no? Arreglan lo que pueden. Un ejemplo típico de los coches americanos de los años 50 en Cuba, ¿no? Sociedades ricas e industriales, como somos nosotros, ¿no? Mínima duración de los productos, es decir, la costumbre de usar y tirar, ¿no? O de usar y enviar a los pobres, ¿no? Nosotros aquí en Canarias durante muchos años recibimos Mercedes alemanes, ¿verdad?, de segunda mano, ¿no? Ahora los coches nuestros los estamos mandando a Mauritania, ¿no? Bueno, yo no sé si es bueno o malo o regular, pero el caso es que es así. El concepto de diseño era de la cuna a la sepultura, o sea, de la cuna al vertedero. Y el mantenimiento era mínimo porque a mí no me interesaba, cuanto antes rompiera, antes ponía otro, ¿no? En sociedades en desarrollo sostenible, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que decía antes, esa nueva faceta del mantenimiento? El diseño va a ser de la cuna a la cuna. No tire usted nada, recicle usted todo. Por eso, por ejemplo, el hierro es un material muy noble, porque se recicla completamente, mientras las fibras son materiales nada nobles, porque no se sabe qué hacer con ellas. El reuso de componentes, todo el mundo sabe hoy que todos los coches se recupera, y abajo tienen ustedes la venta ya general, no solamente en España, en toda Europa, ¿no?, de cualquier componente de cualquier tipo. Uso de material reciclable, esto también es evidente, como digo, por ejemplo, el hierro, y el mantenimiento se optimiza a base de un modelo predictivo, bueno, porque es evidentemente mucho menos costos que el preventivo. Hay dos cuestiones aquí que quería también exponérselo a ustedes, más bien para pensar, ¿no? Hay dos tipos, a mi juicio, de estrategias, ¿no? Mínimo mantenimiento como estrategia de venta. Esto es así. La caducidad programada y libre de mantenimiento. Es decir, ese producto dura usted 5 años y no va a tener que tocarlo, pero dura usted 5 años, ni uno más. Es una estrategia, como otra cualquiera, en este caso, de venta asociada al mantenimiento, ¿no? Además, sí se habla de una cosa importante, que se mantiene la producción. Porque si los productos duraran 50, 60 años, la mitad de la fábrica cerraría mañana, ¿no? Y también hay otra caducidad importante, que es la caducidad cultural. La caducidad cultural somos nosotros además muy sensibles a la caducidad cultural. Cambiamos el coche no porque el coche no nos lleva donde las condiciones que queremos, simplemente porque no nos gusta, ¿no? Porque nos gusta otro y porque nos dicen, eso está feo, está viejo. Caducidad cultural. Esa no tiene mucho que ver con el mantenimiento, pues. Y luego también está el máximo coste de mantenimiento como estrategia de venta. Todo el mundo sabe que nos venden a veces cosas, una impresora que nos cuesta 60 euros y luego los recambios nos cuestan 50 euros cada vez. Así que, bueno, una estrategia también, ¿no? Digo esto porque a veces desde el punto de vista técnico no reflexionamos tanto en estas cosas, y estas cosas quizás nos enganchen más al economista, ¿no? Y deberemos los ingenieros contemporáneos también. Y luego también quería poner un par de cosas porque son experiencias que he vivido, ¿no? Y luego dentro del concepto de mantenimiento como competitividad de las naciones o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento con forma de recolocar lo que se ha deslocalizado. Esto que va un poco en contra de lo que se habla antes, pero bueno, espero que no mucho. Los franceses concretamente son los más preocupados que están por la deslocalización de las empresas francesas fuera, ¿no? Y especialmente en China. Ya saben cómo son los franceses. El caso es que ahí hay una tendencia muy potente hoy a intentar volver a Francia las empresas que se han. Y una forma en que han visto que se puede hacer es algo tan sencillo como esto. Exijamos a los productos una mínima duración. Por ejemplo, una nevera 10 años o 15 años. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, primero, que los productos chinos tienen que encarecerse más, porque no puede ser tan barato. Y segundo, el mantenimiento se hará en Francia y no en China. Así que el mantenimiento se convierte en una estrategia de recolocación de empresas. Un concepto bastante importante, creo yo, ¿no? Y además porque ese mantenimiento se hace a escala local. Por tanto, en contra de lo que puede parecer, creo yo, ese mantenimiento, que al final es tocar, quitar un componente por otro, posiblemente va a tener más futuro de lo que pensamos, ¿no? Y luego también otra cosa que también lo viví, y que se los comento, es el mantenimiento como arma de guerra. Y no lo digo porque, en fin, me gusta hablar de la guerra, ¿no? Pero, en fin, cuando España compró los famosos Phantom americanos, en aquella inversión tremenda, en la época de Felipe González, se negoció, ¿qué se negoció allí? No se negoció el aparato, se negoció la aviónica para volar aquello en ciertas condiciones, se negoció especialmente el mantenimiento. ¿Me garantiza usted o no me garantiza el mantenimiento? Eso es lo que se negociaba. El control de suministro de repuesto, ¿no?
Digo esto porque arriba hay un Mirage, y yo eso lo viví, de la base aérea de Gandía, de aquí. Yo tuve ocasión de estar ahí cuando empecé a dar clase con el profesor Ignacio Stone, que era el comandante de mantenimiento de esa base aérea, y ahí había una serie de aviones, una flotilla, no sé si de 10 o 12, habían operativos 3 o 4, todos los demás estaban sirviendo como piezas de recambio. Se llama mantenimiento canibalista. Y lo peor del caso era que ahí había unos franceses pululando, que eran los que detentaban el conocimiento. Cuando yo le pregunté a un teniente que estaba reparando una especie de distribuidor hidráulico, le pregunté qué era, porque lo había complejo, y me dijo, no, es el RS-43, no sé qué. No tenía ni idea de lo que era aquello. Y los españoles habían hecho un esquema a mano del circuito hidráulico del avión y lo tenían escondido en una habitación para que no lo vieran los franceses, y ahí metieron ahí un poco de... Eso lo vi. A mí me vi los aviones Phantom, ¿no? Tuve un alumno que era mecánico de ahí de base arreglando y que vino con un problema. Y es que los americanos dejaron de suministrar recambio a estos aviones, y una de las cosas era el rodamiento que estaba pegado a la turbina. Y le pusieron unos FAG alemanes. Y el rodamiento duraba 20 horas. Es decir, entre que se pone en marcha el motor, se mueve el avión hasta la pista, despega, eran 4 saltos, aproximadamente de 1 hora y pico cada uno. El problema que había, que lo publico enseguida, que la velocidad máxima de giro del FAG era justo la que giraba la turbina del avión. Es decir, basta con que los americanos dejaran de suministrar repuestos para que se acabara la guerra. Y ahí ustedes habrán oído hablar de Irán contra, ¿no? Todavía, cómo se les suministró repuestos a ambos bandos en la guerra iránica. Así que el mantenimiento es una cosa muy compleja que afecta a todo, y a todo, ¿no? En el futuro, se comentó antes, las nuevas tecnologías de fabricación aditiva, ¿cómo va a afectar eso al mantenimiento? Es un tema que hay que reflexionar, lo que hay que pensar. Lo que va a venir ahora, que es la fabricación aditiva, impresoras 3D, pero que va a ser un gran desarrollo. Alguien habla ya de la tercera o cuarta revolución industrial, según cómo se mire, ¿no? Está ahí, está, igual que es Internet de las cosas, de alguna forma. Entonces, ¿cómo va a afectar eso al mantenimiento? El mantenimiento va a consistir en que se rompe una pieza, yo la imprimo en mi casa y por diablo. Según las tecnologías, para puesto tecnología energética, lo que quiero decir es que se va a acercar a la casa. Se hablaba de máquinas grandes, pero también hay que hablar de las cositas pequeñas que vamos a tener en nuestras casas, ¿no? Ese mantenimiento, ¿quién lo hace? El que está en la casa, el usuario de la casa, el técnico que tenemos en el barrio. ¿Cómo funciona eso? Hay nuevas formas de colaboración, que decía antes también Blas. En una economía colaborativa, de uso compartido, ¿cómo se va a hacer el mantenimiento? ¿Se va a externalizar? ¿Cómo se va a hacer eso? Hay que pensárselo también, ¿no? Y una economía conectada, ¿no? ¿Cómo va a ser el mantenimiento en una economía totalmente? Ya tú te adelantaste, creo, avanzando algunas cosas, ¿no? Y luego también me interesa mucho que reflexionen, ¿no?, entre lo que significa el mantenimiento y la colaboración con países pobres. No se puede mandar a países pobres una tecnología que no puedan asumir. Por ejemplo, aquí viene una familia mauritana, se compra una superlavadora superautomática en el Corte Inglés, se la llevan a Nouakchott, la conectan, subida de tensión fuera de la lavadora. ¿Quién mantiene esa lavadora en Nouakchott? Si se han vendido 3. Entonces, ¿qué tecnología hay que transmitir que es susceptible de un mantenimiento en ese nivel? Eso para mí es una cuestión clave. Si queremos que los países que no están desarrollados lo hagan, ¿no? Bueno, pues esa es la otra parte, y luego ya la última parte, ya para terminar, pero sin tiempo, es hablar de la formación, que tiene que ver todo esto con la formación, ¿no? Desde luego la formación y mantenimiento tiene muchos niveles, ¿no? Para usuarios en general, es decir, para la ama de casa o el señor de la casa. Para técnicos especialistas en productos concretos, la lavadora no sé qué. Para técnicos especialistas en tecnologías concretas, mecánica, electrónica, no sé cuánto. Para ingenieros, para sistemas complejos, estamos hablando de ingeniería. Para ingenieros conectados con el diseño, que es otra cuestión que antes, no de dar datos claros, ¿no? Y menos para que lo pongan en la nube, eso está claro, ¿no? Hay que ver cómo funcionan esas ingenierías por dentro para ver a qué tensiones están sometidas, ¿no?, a qué nivel de competencia están sometidas. Bueno, es terrible, ¿no? Y luego también, finalmente, equipos de técnicos ingenieros unidos multidisciplinares. Así que hay una amplia gama ahí de gente que tiene que ser formada. Yo creo que para lo que es la aplicación práctica, ahora hablando de la práctica del mantenimiento, primero hay que conocer a fondo los fallos genéricos, los mecanismos de fallo. Segundo, hay fallos en elementos básicos.
básicos, cómo fallan cada uno de ellos, el movimiento, cómo fallan todos. Tenemos que saber cómo detectar los fallos en los elementos de máquina, no los sistemas para detectarlos. Tenemos que saber. También tenemos que saber cómo detectar los fallos de máquinas que están en servicio, o sea, quiero decir, funcionando. Y para eso tenemos que tener muchos conocimientos básicos, como es tribología, rozamiento, desgaste, lubricación, como es vibraciones, con toda la complejidad, como es la instrumentación, que se aplica a todas estas cosas, como es el equilibrado o el alineamiento, fiabilidad, que aquí se habla mucho de esto, y después, por supuesto, las estrategias de mantenimiento, predictivo. A mí me parece muy bien el concepto que decías antes tú, me parece perfecto, antes del fallo y después, creo que es la mejor clasificación, tomo nota. Y luego toda la gestión, ¿no? Yo me estoy centrando, como saben, bien en la primera parte nada más, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la formación en mantenimiento es complejísima. Hay puesto una lista de materias que normalmente se estudian en ingeniería, porque tienen que ver con el mantenimiento, desde la topología de máquinas y la forma de los componentes, hasta el comportamiento en marcha, ¿verdad?, de esos componentes, en mecanismos de máquinas, hasta el diseño de los elementos, conocimiento de materiales, etc., las acciones sobre los exteriores que actúan, materiales, composición física, química de los materiales, composición metalúrgica, sistemas de fabricación, un fallo, es decir, hacer una pieza fundida provoca unos fallos diferentes a hacer la pieza soldada, por ejemplo, ¿no? Así que todo esto, electricidad y electrónica, puesto que todas las máquinas incorporan este tipo de equipos, y especialmente la instrumentación. Informática, por ejemplo, porque hoy día se maneja todo con ordenadores, fiabilidad, que hablamos esta mañana, y después, por supuesto, análisis de costes, gestión de movimiento, todo eso. En definitiva, que esto es un mundo. Estamos intentando preparar, desde el punto de vista de la aplicabilidad directa al mantenimiento, no de todo lo demás que hay que contemplar también, una especie de paquete de conocimientos, queremos ponerlos online. Y aquí pues tenemos tribología, vibraciones, lo que estamos viendo antes, ¿no? Voy a resumir para no enviarme mucho. En tribología tenemos temas de rozamiento, desgaste, lubricante y lubricación. En el vibraciones tenemos desde el concepto de vibraciones hasta el final, análisis de vibraciones en diferentes dominios, ¿no? Y todo esto, que es un tema complejo, pero que nosotros creemos que está al alcance de cualquiera. En el tema de instrumentación tenemos un análisis muy profundo de la instrumentación, también bastante asequible en todo, ¿no? Desde características básicas hasta una por una, cómo se miden presiones, cómo se miden sonidos, cómo se miden fuerzas, cómo se miden tensiones, muy fácil de entender, creo yo. Todo el tema de equilibrado también, tanto equilibrado de rotores como de motores, con toda la complejidad, incluyendo motores flexibles, todo eso también lo tenemos metido. Fiabilidad un poco solo, porque creemos que aquí es donde entra la otra parte, digamos, que nosotros no abordamos, solamente es una iniciación, para ver qué tiene que ver con esta parte que desarrollamos nosotros. Le hemos dedicado también, al tema de fallos. O sea, a nosotros nos interesa no solamente que se sepa cómo corrijan los fallos, sino cómo falla cada cosa. Porque la única forma de entender, cuando uno ve ahí en una pantalla de un ordenador todo un montón de barras, tiene que saber discernir de una cosa y otra, ¿no? Así que analizamos los fallos de todos esos elementos que ustedes decían, realmente de todos los elementos de la máquina, y decimos por qué se origina el fallo, si es por mal diseño, si es por mal mantenimiento, si es por correctas condiciones de operación, y luego en cada caso decimos cuál es la situación, en qué se detecta, qué repercusiones y qué, de forma muy sistemática. Lo que queremos que se utilice con una especie de árbol, digamos, de fallo un poco atípico, pero que cuando uno ve un fallo de una máquina sea capaz de recorrer todas las posibilidades que tiene. En el caso técnica, en detección de fallos, bueno, todas las típicas, ópticas, acústicas, magnéticas, eléctricas, ¿no? En cuanto a máquinas en servicio, el tema de análisis de lubricante, que es uno de los más potentes, muy utilizado en aviación, desde hace un tiempo, ¿no? Grandes turbinas. Vibraciones, que es el tema más complejo, pero entendemos que hemos hecho un esfuerzo ahí para que se entienda, y cuando se hable, yo que sé, de bandas laterales, se sepa qué está diciendo, ¿no? Que se ponga la palabrita y se sigue hablando de otra cosa, ¿no? Demografía también, como es lógico, ¿no? Y luego al final, pues una lista que son fuga de gases, polución del aire circundante. Hay muchos sensores, hay muchos que se detectan fallos por cómo el olor, ¿no? Y el agua también, ¿no? Y luego los típicos mantenimientos, y bueno, y con esto ya termino con esta última diapositiva. ¿Qué creo yo que está pasando y qué creo que debería ser? Las empresas, bueno, las empresas forman a medida de sus unidades específicas.
¿no? Normalmente para el mantenimiento de sus productos. No le interesa a la empresa generar otra cosa. Información profesional. Información profesional yo creo que tiene un efecto que es poco práctico. ¿Por qué? Porque no tienen equipo, porque no tienen dinero para comprar equipo. Esa razón tan simple. Y porque el profesorado está centrado en el centro y no en la empresa. Eso es tremendo. Yo no lo he entendido. Pero cuando se pone a dar clases de formación profesional a un ingeniero industrial o a un físico, eso es decir que la formación profesional terminó ahí lo mismo. Y porque además se supone que bueno, la empresa luego se encarga de formar. En la universidad, que la conozco mejor, en primer lugar que nunca ha constituido un cuerpo de conocimiento regular. Nunca. Siempre ha sido una cosa suelta por aquí y por allí, ¿no? Más bien los mecánicos, porque vosotros no, tampoco, ¿no? Como cosa de segundo nivel, bueno. Es decir, como disciplinas marginales, ¿no? Casi siempre, ¿no? Y sueltas, no coherentes, como estoy plantando. Hay cursos de máster, de verdad. Hay muchos cursos de máster, en España hay varios cursos de máster que están muy bien, pero que dan por sabido un montón de cosas que no hay por qué dar por sabido. Y por tanto que al final termina por no meterse y incrustarse en el conocimiento de las personas. A veces se busca más en máster el certificado final que realmente casi nunca en ningún curso de máster, pero en fin, de mantenimiento se asocia con el diseño, ni al revés. Casi nunca se diseña pensando en el mantenimiento. Esas son dos realidades que están completamente separadas, que lo único se pueden unir en la universidad, pero no se hace. Y yo también vengo con una frase un poco lapidaria, porque al fin, el mantenimiento se aleja de la universidad en la medida que ésta se aleja de la realidad. Y eso no quito ni una gota. Ya hace tiempo, al menos en la escuela de ingenieros, que se desconectó del entorno. Excepto casos concretos, no lo hables, ¿no? Que van por libre. ¿No? Por tanto, yo ya hasta la última ya, que si la formación es regular, es decir, FP, sigue como va, se está generando un hueco crítico. Entonces, como hay que cubrirlo, no podemos permitirlo, no hacerlo, hay que hacerlo al margen del sistema. Y al margen del sistema, con un paquete formativo del máximo nivel, porque si hacemos algo, creo yo que hay que hacerlo para que la gente aprenda, para que sea gente capaz no solamente de hacer mantenimiento, sino de aplicarlo y de explicarlo, sino incluso de definirlo, de interaccionar con el que diseña, todo ese mundo, ¿no? Con la sociedad también. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos tres cosas que utilizar: los profesionales de las empresas y del sistema educativo reglado, que los hay muchos, ¿no? De diferentes especialidades, con diferentes perfiles, comprometidos personalmente en la formación. Yo creo que buscar la gente que está, ahí quizás la asociación tiene mucho que decir, y cómo montar nosotros un bloque formativo potente, serio, al margen de ¿no? Equipamiento para prácticas reales, porque es que si no hay aplicación real no hay formación, tampoco mantenimiento, ¿no? En aquellos que empleen las propias empresas con las que se llega a acuerdos, obviamente, ¿no? O incluso con las universidades cuando los tengan. Es decir, que ahí se puede llegar a una simbiosis, unos acuerdos fáciles. Hay que preparar material docente del máximo nivel, que es lo que intentamos nosotros hacer por nuestra cuenta en esta parcelita, ¿no? Ustedes están haciendo otras y otras, quizás unidos forman todo un cuerpo de conocimiento. Solo intentamos hacerlo, como les he explicado ahora, que hagan fácil la tarea de aprendizaje, porque realmente es que es duro todo esto, ¿no? Y luego tenemos los recursos de la SIC, el servicio, ¿no? Quiero decir que la enseñanza online, semipresencial, estancias cortas, es todo está por hacer y todo está por hacer. En todo caso, la formación tiene que ser lo más realista posible, ¿no? De manera que sea directamente aplicada a las empresas. Porque no se trata de que el técnico mal formado llegue a la empresa y tenga que formarlo allí, porque lo más probable es que lo despidan antes, ¿no? O que se degenere el mantenimiento de la empresa. Sin embargo, si llega un técnico bien formado a la empresa, le va a decir al empresario todo el tipo de problemas: ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no mejoramos esto? Y la empresa termina mal mejorada. No hay nada más que más frene el desarrollo tecnológico que un ingeniero mal formado. No hay nada que lo mejore que un ingeniero bien formado. Porque el ingeniero bien formado, en contra de lo que pueda parecer, creo yo, termina por convencer a su jefe de que hay que mejorar algo. Lo que, al contrario, es imposible. Bueno, eso es lo que quería comentarles y espero que les haya interesado. Gracias.